Lucas capítulo 5, vamos allá y vamos a empezar lo que el Señor tiene para nosotros, para que podamos disfrutar este pasaje. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. No vamos a leer el pasaje completo, porque lo vamos a estudiar versículo por versículo. Pero quiero que nosotros entendamos que estamos estudiando domingo por la noche milagros y parábolas. Estamos viendo en la Biblia Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mirando a algunos milagros y parábolas, y vamos a unos cuantos para que nosotros podamos entender las parábolas, entender los milagros y ver cómo estos milagros y parábolas afecta a nosotros o cómo aplica a nosotros hoy en día. Y hay muchas lecciones que podemos disfrutar de esta parábola hoy es un milagro. A veces vamos a parábolas, a veces a milagros, depende creo que vamos en orden en la Biblia de cómo todo pasaron. Ya fuimos al primer milagro que hizo Jesús y el segundo, creo que nosotros vamos en orden en cómo pasó los milagros y las parábolas, y después seguimos por ahí hasta que el Señor permite. Esta noche nosotros en Lucas capítulo 5 vamos a ver un milagro grande que pasó, un milagro que quizás tú conoces, pero vamos a mirarlo otra vez porque es importante que nosotros miramos estas parábolas o estos milagros y vemos las lecciones que Dios desea que nosotros tengamos en estos milagros. Este milagro en capítulo 5, versículo 1 al 11, y también se encuentra en otros libros, Mateo, Marcos y Juan, pero en su forma diferente. No vamos a hablar sobre los detalles, la diferencia esta noche. Quiero solamente enfocarme en Lucas y qué Lucas dijo de este milagro en estos versículos. Pero es interesante, si tú vas a los otros libros, ve la diferencia entre los escritores en la forma que ellos vieron estos milagros y algunos detalles diferentes. No cambia el propósito del milagro, pero sí en la vista de ellos cambia unos detalles que quizás Lucas no compartió, que los otros comparte con nosotros. Este milagro lo llamamos la pesca milagrosa. Y no sé si le encanta a ustedes a pescar o comen pescado. A mí me encanta el pescado, no sé, es pescado, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo que he ido a pescar. Parece que los peces corren de mí, no me quieren y no llegan donde yo estoy. Allá en los Estados Unidos, pues hay muchos lugares que tú puedes ir a buscar peces. Aún hay un día específico donde ellos tiran los peces en el lugar en los lakes, ¿verdad? Y después la gente se quedan ahí por la noche y por la noche se levantan temprano y van y escogen los peces y con mucho adobo y todo, pues los peces son buenos. Un día me pusieron un pez a frente de mí con la cara y todo. Yo sé, ¿qué yo hago con esto? Ni sabía cómo comérmela porque nunca lo he hecho y poco a poco pues me lo puse todo en la boca una vez y empecé a masticar. Pero me encanta mucho y también es saludable para nosotros. Pero nosotros vamos a ver algo interesante en este milagro, algo que Jesús hizo y una lección, el propósito de eso en este milagro, y nosotros vamos a verla. Hermanos, uno de los ministerios de Jesús más importante cuando estaba en la tierra es predicando y enseñando. Cuando Jesús estaba en la tierra, mayormente estaba aprovechando las veces que podía predicar a las personas y enseñarle a ellos un ministerio principal de Jesús. Aún, hermanos, debe ser un ministerio importante para nosotros. Nosotros debemos salir a ministrar y compartir con otros el Evangelio, a predicar en el sentido que estamos compartiendo el Evangelio con otros y enseñando a otros. Debe ser algo principal para nosotros.
No estoy diciendo que debe ser maestro o maestra, pero en cada momento que nosotros tenemos la oportunidad o Dios pone una persona en nuestro camino, debemos aprovecharlo y enseñar y compartir la palabra del Señor para ser de bendición a otros. Pero fue de importancia a los discípulos porque ellos, cuando Jesús predicaba y Jesús enseñaba, pues los discípulos recibían la enseñanza con el propósito que ellos ahora pueden llevar ese mismo mensaje a otros. Aún la Biblia dice que nosotros cuando aprendemos en la iglesia la enseñanza debemos de recibirla y después enseñarle a otros esas gran enseñanzas que Dios nos enseña a nosotros. Pero era importante para los discípulos porque el evangelio salió por los apóstoles y ellos tenían que estar atentos a las enseñanzas y predicaciones del Señor para que ellos puedan obviamente compartir con otros. Ellos no tenían la Biblia, lo que ellos predicaban es lo que las personas que escuchaban tenían para entender. En este momento donde nos encontramos con este milagro, quizás Jesús estaba ya en su segundo año en el ministerio y estaba ministrando y hablándole y enseñándole y aún haciendo milagros. Y por sus enseñanzas y por sus milagros, Jesús ya tenía muchos seguidores. Había muchas personas que le seguían a él, aún en cada lugar que Jesús iba. Siempre tenía personas atrás de él y tenía personas que querían escuchar las lecciones o aún ver los milagros, lo que Jesús hacía aquí en la tierra. En este momento, en este milagro que nosotros vamos a ver aquí en Lucas capítulo 5, ya Jesús tenía un gran grupo que le estaba siguiendo a él, viendo lo que estaba pasando. Y aún el segundo año, aún este segundo año que Jesús está ministrando, hay muchas veces que Jesús da su enfoque a los discípulos, a los apóstoles, porque Él también quería enseñarle a ellos, como vemos en este milagro, enseñarle a los apóstoles algunas enseñanzas y algunas probarle el poder de Dios o de Jesús a ellos. Y aún en esta vemos que Jesús está enseñándole algo a Pedro en este milagro de los peces. Encontramos en este milagro una enseñanza para Pedro y aún para nosotros también. Y vamos a ver esta enseñanza y cómo aplica a nosotros hoy. Sabemos que el lugar que nosotros nos encontramos es el mar de Galilea. Ahí es donde vemos este milagro pasar y es obviamente una lección principal para Pedro en este momento, aunque todos que estaban con él en la barca vieron este milagro. La necesidad obviamente fue que, ¿verdad? Estaba en necesidad de peces, pero hay otra aplicación, otro propósito que en el final Jesús nos enseña a nosotros sobre pescador de hombres que vamos a estar mirando en el final. Vemos que Jesús tiene el poder sobre los peces y puede hacer lo imposible. Cuando vemos los milagros de Jesús, vemos el poder de Jesús o de Dios y vemos que todo que Jesús hace, todo que Dios hace lo imposible. Aún nosotros cuando miramos este milagro, vemos lo que pasó y aún pensamos, wow, este es algo grande que no hay ninguna otra persona que podía hacerlo, solo Dios que tiene el poder para hacerlo. Aún Pedro, siendo un pescador, conoció que lo que pasó en este momento solamente podía pasar con Jesús porque tenía el poder para hacerlo. Vamos a entrar en versículo 1 de capítulo 5 y en los primeros 3 versículos vamos a empezar y ver que Jesús enseña desde un barco. Vamos a ver esta enseñanza, después vamos a ver el milagro, después vamos a ver la aplicación para nosotros en esta noche y también para Pedro. Mira lo que dice en versículo 1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret,
el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. So aquí vemos el lugar donde Jesús estaba. Dice, junto al lago de Genezaret. Ese lugar, ese nombre también se conoce como el Mar de Galilea. Es el mismo lugar. Solamente tiene este otro nombre, pero cuando tú ves en el mapa, va a buscar el Mar de Galilea y va a ver exactamente dónde se encontró este milagro. Ahora, dice el gentío, ¿verdad? Gentío, acento en la I, que es un grupo de personas numerosos que estaban con él. Dice que agolpaba sobre él, se ajuntaba, se acumularon en gran manera y estaban cerca de Jesús la cantidad de personas con un propósito. El propósito nos dice aquí en versículo 1, para oír la palabra de Dios. Interesante, vemos esta actitud de ellos, el deseo que ellos tenían para escuchar la palabra de Dios, que ellos, aún Jesús estaba ahí al lado de este lago, el Mar de Galilea, la gente estaba tan cerca de él, estaban acumulándose cerca de él solamente para oír la palabra de Dios. Era algo tan importante, tenía un gran deseo para recibir esta enseñanza de Jesús, conociendo quién él era, sabiendo que él tenía algo para ellos y querían chupar y querían recibir todo de esta enseñanza. En este tiempo la gente deseaba en gran manera escuchar la palabra del Señor. Y empecé a pensar nosotros, ¿verdad? Y el deseo que nosotros tenemos para oír la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros realmente tenemos el deseo para escuchar y estar presente y dejar que Dios nos hable en una manera que nosotros estamos presentes y leemos la Biblia y escuchamos predicaciones porque queremos tanto escuchar, porque sabemos que hay poder en la palabra de Dios y hay bendición y hay enseñanza y hay sabiduría y nosotros lo deseamos tanto que cada oportunidad que nosotros tenemos para escuchar la palabra, estamos ahí. No sé cuántos llegaron aquí esta noche con un deseo de llegar o de escuchar la palabra del Señor. Ojalá que sí, cada servicio llegan con el deseo de recibir la sabiduría de Dios. Pero ¿qué diferencia sería en nuestra vida personal si nosotros realmente queremos escuchar la palabra? No es que tengo que ir para la iglesia porque es algo que yo hago cada domingo. Tengo que estar por la mañana, por la noche, los miércoles, los martes. Y llegamos a un sentido que yo tengo que ir. Si no voy, pues van a ver que no estoy presente y me van a llamar. Pero ¿cuántos realmente tienen un deseo? Y sería una gran diferencia en nuestra vida el momento que Dios ve que en su corazón tú tienes ese deseo tan grande de aprender, y yo te prometo que Dios te va a enseñar si tú tienes ese deseo en su corazón. Hermanos, si nosotros hoy en día en las iglesias tengamos nosotros los cristianos un deseo en esta misma manera que estas personas que estaban alrededor de Jesús, si nosotros en este día tenemos ese deseo, las iglesias serían llenas cada servicio. Domingo por la mañana la iglesia estuviera llena tanto que le falta sillas a ponerla. Domingo por la noche estaría lleno la iglesia. Los martes sería lleno el culto de oración. Los miércoles estuviera lleno la iglesia. Si nosotros realmente dentro de nosotros tenemos este deseo, los cristianos, no solamente nuestra iglesia, pero las iglesias que conocemos, si todos tenemos un deseo, las iglesias estuvieran llenas porque tenemos ese deseo. Si tú realmente deseas la palabra de Dios, vamos a hacer todo posible para nosotros llegar a la iglesia. Ni el salud, ni cualquier otra cosa nos va a
evitar que nosotros lleguemos. Y si no podemos llegar por salud, pues tomamos el tiempo de escuchar el mensaje online o empezamos a leer, pero siempre tenemos deseo para estar en la palabra de Dios, sea predicación o sea tiempo devocional, pero siempre estoy buscando sabiduría del Señor. Yo creo que estamos de acuerdo en esto, que muchas iglesias hoy en día han perdido su pasión para la palabra del Señor. Se nota porque no estamos en las calles visitando y ganando almas. No estamos compartiendo, no estamos animando a otros y creo que tenemos que regresar otra vez para tener este gran deseo, como vemos en el Antiguo Testamento, de escuchar, como pasó con estas personas que estaban juntos, y dice, para oír la palabra de Dios. Es algo que tenemos que orar, que Dios me dé esa pasión, ese deseo para hacer. ¿Cómo nosotros podemos esperar que nuestra familia sea fiel si nosotros no somos fieles y nosotros no tenemos una pasión de escuchar la palabra? ¿Cómo vamos a animarles a los que viven en mi hogar si yo no deseo la palabra de Dios, si no hay un deseo mío para aprender y dejar que Dios me enseñe? ¿Cómo yo voy a esperar que otros tengan el mismo deseo? Hermanos, hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder ahora y tenemos que vivir entendiendo que la palabra de Dios tiene poder. Quizás el problema es que nosotros no vemos y no entendemos que hay poder, que la palabra tiene poder para cambiarme a mí, en mi vida. La palabra tiene poder para animarme. La palabra tiene poder para esos hábitos que no agrada a Dios, que yo estoy luchando. Tiene poder para dominar y yo entregar al Señor esas cosas. Tiene poder para salvar a los que son perdidos. La palabra tiene poder. Y el momento que nosotros conocemos que la palabra de Dios tiene poder, quizás nosotros vamos a tener ese deseo otra vez para oír la palabra del Señor. Si tú quieres desear la palabra de Dios, tú tienes que orar y pedirle al Espíritu Santo, Dios, ayúdame, que el Espíritu Santo me enseñe. Y nosotros estamos orando cada vez. Y hermanos, tú sabes que cuando nosotros tenemos el tiempo con el Señor, el tiempo personal, nosotros debemos siempre orar primero. Dios, yo voy a leer la Biblia ahora. Enséñame algo en tu palabra que me va a ayudar, que me va a dar sabiduría. Y nosotros entregamos ese tiempo al Señor y Dios me habla a mí porque yo en mi corazón estoy preparado para recibir y Dios me ayuda. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste? Dios, yo deseo la palabra de Dios. Yo quiero aprender más de tu palabra. Yo quiero recibir de tu palabra. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros hablamos con el Señor y que Él conoce que nosotros realmente tenemos ese deseo para oír la palabra del Señor? Salmos capítulo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vamos al versículo 2 para ver lo que está pasando aquí. Dice en versículo 2, Lucas, y vio dos barcas, hablando de Jesús, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Jesús vio, estamos viendo aquí Jesús en este lago, en la orilla del mar, y vemos que Jesús vio estas dos barcas que estaban ahí a frente a la orilla del lago donde estaba, y dice que había pescadores ahí. Ahí esa palabra está en plural, que significa que había más que una. Y cuando vemos los nombres de las personas que estaban ahí, vemos a Pedro y Andrés que estaba en un barco solo. Después vemos a Zebedeo y Santiago y Juan que estaba en otro. Esos 5 son los que estamos hablando en este momento cuando habla sobre pescadores.
Y estos pescadores estaban lavando, la acción que Lucas nos enseña, que ellos en este momento estaban lavando sus redes. ¿Por qué estaba lavando? ¿Por qué es importante poner este detalle en este tiempo? Obviamente no estaban lavando las redes porque estaban sacando los peces, porque salieron para buscar peces y no habían. Pero lo que estaba en estos redes fue la tierra y todo que agarraban tratando de recibir las peces, pues acumulaban la tierra y otras cosas que se encuentran en el mar. Y pues ellos llevaron los redes para lavar la tierra y lavar todo que estaba dentro, que no había peces que ellos estaban buscando. Lo que vemos ahí, que Jesús estaba viendo la necesidad. Estaba viendo que estos pescadores estaban lavando sus redes porque no había, buscaban peces y no habían, y Jesús vio esta necesidad. Qué bendición que Dios ve nuestra necesidad. Dios ve lo que estamos haciendo, Dios ve cuando necesitamos algo, y Dios siempre quiere proveer para nosotros como está proveyendo para estos discípulos. Versículo 3, y entrando en una de ellas o aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra en poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Me imagino que Simón Pedro, estaba contento, porque entre las dos barcas que estaban ahí, Jesús escogió la que él estaba. Estaba contento porque Jesús caminó donde él y le pidió que si podía entrar y apartarse el barco más el mar para él sentarse. Interesante que cuando vemos la palabra sentándose, muchas de las enseñanzas de Jesús en la Biblia estaba sentado. Una forma de no solamente él, pero los que enseñaba en esta manera. No estoy diciendo que siempre estaba sentado, pero en muchos casos era costumbre de enseñar sentándose. Aquí lo vemos sentándose en el sermón del monte, estaba sentado en un monte. Pero aquí estaba sentado en esta barca y enseñaba desde la barca a la multitud, a ellos que estaban siguiéndole a él para escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Y le dijo a Pedro que mueva el barco atrás, que lo saque un poco para que pueda salir un poco al mar para enseñar a la gente que estaban ahí, para que le pudiera ver a él. Donde estaba ahí en la orilla era muy cerca y quería apartarse un poco para ver la multitud y poder hablar con ellos. Y Jesús, usando la barca de Simón Pedro, significa que él estaba muy atento. Imagínate Jesús en su barca y Pedro ahí mirando la dirección donde estaba Jesús sentado, disfrutando y recibiendo la enseñanza de Jesús. Y no solamente él, pero Andrés, que estaba ahí con él, y la multitud que estaba más allá. Pero Pedro tenía el privilegio de sentarse ahí a frente de Jesús. Estaba muy atento. Interesante los diferentes púlpitos de Jesús cuando enseñaba. Aquí su púlpito es la barca. Había otros lugares donde estaba y usaba diferentes maneras de él enseñar en diferentes lugares. Pero el púlpito en este momento estaba enseñando en la barca. Y para esta enseñanza se sentó, se enseñó, y Lucas no demuestra, porque en este momento no es tan importante, no demuestra lo que Jesús enseñó. Porque el enfoque de Lucas fue el milagro, o fue la enseñanza para Pedro. No sabemos, Lucas no demuestra o no enseña esta enseñanza que Jesús hizo a la multitud, porque para Lucas lo que quería realmente enseñar era algo diferente. Mira versículo 4. Cuando terminó de hablar, cuando terminó de enseñar a la multitud, dijo a Simón Pedro: boga mal adentro
y echar vuestras redes para pescar. Esa palabra boga, ¿verdad? Boga, no hay acentos, imagino que boga. Boga mar adentro solamente significa que salga y empuje la barca a la área más profundo del mar. Lo lleva más atrás donde estaba enseñando, estaba ahí acerca de la orilla, pero le pidió que vaya un poquito más dentro del mar. ¿Por qué? Porque allá estaban los peces, no se encontraba ahí en la orilla, tenía que salir un poquito más y por eso Jesús, cuando terminó, pidió que Pedro vaya más atrás donde se encuentran los peces para que después Jesús pueda hacer su milagro más profundo. Le pide a Simón Pedro que eche ahora las redes para pescar en las aguas. Imagínate lo que Pedro estaba pensando en este momento. Espérate, si ya yo salí de buscar peces, no había nada. Ahora Jesús me está diciendo que tire las redes otra vez al mar, en las aguas. Recuerda que Pedro estaba desanimado porque tuvo un día sin peces. Un día completo, ni un pez llegó a sus redes y ahora estaba pensando, Jesús tiene que estar loco por pidiéndome para echar mis redes. Él no sabe lo que está hablando. Yo soy un pescador. Yo sé el tiempo, yo sé cuándo se tiene que tirar las redes y ahora Jesús le está pidiendo que lo haga otra vez. El mejor tiempo de pescar ya se terminó. Ya Pedro pasó por el mejor tiempo de pescar. Y ahora Jesús le pide esto de ellos. Pedro estaba cansado ya. Pasó todo el día buscando peces, no encontró nada. Ahora Jesús no solamente enseñó, pero está pidiendo que vaya más allá. Pedro está cansado. Imagino su pensamiento es, ¿por qué nosotros estamos haciendo esto? Es posible que, hermanos, esta noche tú estás cansado. Pero Dios te está diciendo a ti esta noche, echa las redes otra vez. Muchas veces nosotros como Pedro estamos cansados y estamos haciendo algo por mucho tiempo y quizás no vemos la bendición de Dios y preguntamos por qué no hay resultado. Y ahora Dios nos dice a nosotros algo personal, echa las redes otra vez. Intenta otra vez a compartir el Evangelio. Muchas veces nosotros vamos y hablamos con otros y hablamos y pensamos, wow, ¿por qué tengo que seguir? Y Dios dice, vaya otra vez. Y tú dices, pero yo estaba ahí ya 7 semanas hablando con esa persona. Y Dios dice, tira sus redes otra vez. Vaya a esa casa otra vez y hable con esa persona porque ellos necesitan escuchar el Evangelio. No sé en su vida que el Señor te está pidiendo a tirar sus redes, qué situación tú estás, donde tú estás cansado y está intentando muchas veces y no está viendo un resultado y quizás Dios te está diciendo, tira las redes otra vez. Tenemos que confiar en Dios, que Dios va a proveer. Si Dios dice tira las redes, pues nosotros obedecemos y dejar que Dios obre y provee para nuestra necesidad. Pero mira lo que Pedro, cómo él respondió en versículo 5 sobre Dios diciéndole a él, Jesús, que tire las redes. Dice, respondiendo, versículo 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esa última frase es tan importante para nosotros entender porque nos demuestra a nosotros algo importante. Pero en este versículo Pedro responde y aún le llama maestro, el líder o jefe que estaba enseñando. Y con este título, maestro, Pedro mostró que estaba dispuesto a recibir órdenes de él, porque era maestro.
Le dice que toda la noche, Pedro dice, estaba toda la noche tratando y trabajando de buscar peces. Y Pedro dice que no tuvieron éxito, no escogieron nada. Pero Pedro podría inventar algunas excusas. Había excusas posibles que podía decir como, Jesús, estoy cansado. No voy a tirar las redes porque estoy cansado de todo el día hacer lo mismo. Otra excusa que Pedro podía decir en este momento a Jesús es, mira, yo conozco mucho, yo soy pescador. Yo conozco más de pescar que tú, que es carpintero. Y no saben mucho de pescar. Y viendo esa diferencia entre un pescador y un carpintero, viendo que él conoce más, es imposible que él debe tirar las redes. Ahora es algo que quizás Pedro podía, no lo dijo, pero que podía mencionar en este momento, una excusa que podía dar. Pedro puede decir, la mejor pesca es por la noche, no en el día donde estamos ahora. Podía dar esas excusas. Jesús, vamos a regresar otra vez en la noche porque ahora no se va a encontrar nada. Eso que hace este milagro tan poderoso porque está buscando peces en el tiempo donde no se debería buscar peces. Y lo hace más importante. Quizás Pedro podía decir que los peces están asustados por el ruido de la enseñanza y cuando Jesús estaba enseñando a la multitud y los barcos estaban afuera, pues el ruido podía llevar los peces a salir a otro lugar. Otra excusa que Pedro podía dar es que, mira, ya yo lavé los redes. Ya nosotros lavamos todo, ¿por qué tenemos que salir otra vez y tratar de buscar más peces? También la última que podemos mirar, que quizás Pedro podía usar como excusa, que Jesús puede conocer de religión, pero no sabe pescar, o puede enseñar y estaba enseñando, pero en cuanto a pescar, pues no es algo que tiene información y conocimiento. Pero hermanos, la importancia es la obediencia de Pedro en este versículo. Mira lo que dice ahí en versículo 5, la última parte. Mas en tu palabra echaré la red. Aunque él mencionó, ¿verdad?, esta duda, o mencionó que estaba trabajando y no escogió nada, vemos la obediencia en el final de este versículo. Mas en tu palabra, porque tú lo estás diciendo, yo voy a echar la red y voy a obedecer. Pedro está diciendo realmente, porque yo confío en ti, yo lo voy a hacer. Eso que está diciendo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una respuesta así al Señor? Porque yo confío en ti, yo lo voy a hacer. Señor, lo que tú estás pidiendo de mí, porque yo confío en ti, yo voy a obedecer. ¿Cuántos de nosotros, quizás como mencionamos de las excusas, empezamos a dar a Dios excusas cuando Dios nos pide algo de nosotros? Dios, no puedo ir porque estoy cansado. Dios, no puedo hacer lo siguiente porque no tengo dinero. Dios, no puedo porque... Y empezamos a dar excusas a Dios, pero la Biblia nos enseña que debemos tener esta misma respuesta cuando Dios me pide algo de mí, mas en tu palabra, en el caso de Pedro, echaré la red. O en otra palabra, porque yo confío en ti, lo voy a hacer. Dios está esperando la obediencia de nosotros cuando Él pide algo de nosotros. Que la actitud de nosotros no es excusas, pero porque yo confío en ti, lo voy a hacer. Dios te dice que haga algo, le decimos porque tú lo dices y tú eres Dios, yo lo voy a hacer. ¿Qué Dios te está preguntando hacer esta noche y tú le estás dando una excusa? Solamente tú sabes.
¿Qué excusa tú le estás dando a Dios esta noche por algo que te está pidiendo a ti? Y es tiempo que nosotros respondemos como Pedro. Mas en tu palabra echaré la red. Esta fue una gran declaración de fe de Pedro. Una gran confianza en la palabra de Jesús cuando mencionó y dijo estas palabras. Hermanos, nosotros como cristianos vivimos y confiamos y obedecemos la palabra. La palabra tiene poder y nosotros la obedecemos. En tu palabra se hizo la luz. En tu palabra el sol, la luna, las estrellas, los planetas se crearon. En tu palabra la vida vino a esta tierra. En tu palabra la creación se mantiene unida y se sostiene. En tu palabra los imperios se levantaron y cayeron. La historia demuestra este gran plan, la palabra de Dios. ¿Cuántos confiamos en la palabra de Dios? ¿Cuántos obedecemos la palabra de Dios? ¿Cuántos entendemos que la palabra de Dios tiene poder? ¿Cuántos vemos y recibimos la sabiduría de la palabra de Dios? Ojalá, hermanos, que tú realmente confías en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en versículos 6 adelante vemos, o versículos 6 y 7, vemos este milagro. Versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, versículo 5, lo que le mandó Jesús de echar la red, y ahora dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía, se rompía. Obedeciendo a Jesús, recogieron una gran cantidad de peces. ¿Por qué? Porque obedecieron. Tanto que dice la palabra del Señor que sus redes se rompieron de la cantidad, del peso de tantos peces que Dios proveó para ellos y permitió que entre en las redes de ellos, que se rompieron, estaba a punto de romper. Pedro no aún mencionó esas excusas. Su fe en Jesús fue bien recompensada. Su obediencia, Dios proveó, Dios dio recompensa a Pedro porque él obedeció. Hermanos, cuando nosotros obedecemos, Dios bendice. Dios da recompensa, igual que le dio a Pedro. Cuando obedecemos y tenemos fe, recibimos bendiciones, recibimos recompensa de nuestra obediencia. Versículo 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Ayúdame. Para que viniesen a ayudarles. Y vinieron. Y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Wow. Es una gran cantidad de peces, hermanos. Yo creo que nosotros no podemos entender y conocer la cantidad de los peces que entraron en las redes. Hermanos, a veces, escuche bien, a veces las bendiciones de Dios son tan grandes que podemos compartir con otros. Dios le dio bendiciones que tenía que llamar a los compañeros a venir y ayudar. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que Dios te dio una gran bendición que tenía que llamar a otros porque era una compra tan grande que tu familia no podía comerse la comida todo y llamaste a otro? Mira, tengo una compra aquí, quiero compartir contigo. Y ahora es de gran bendición a otros porque Dios ha bendecido grandemente en nuestra vida que podemos utilizar esa bendición y ser de bendición a otros. Es importante. Pedro podía, muchas personas lo hacen y reciben bendiciones y se quedan todos con las bendiciones ellos. Y Pedro podía llenar sus redes y dejarlo ahí, pero llamó a sus compañeros. Ellos vinieron, llenaron
también ellos, si todavía había suficiente, quizás podía llamar a otros para llenarla. A veces Dios bendice a otros por nuestra obediencia. Pedro obedeció. Él bendició a su barca y bendició a los otros que estaban en la otra. Por nuestra obediencia, otros reciben bendiciones. Por nuestra obediencia, nuestra familia es bendecida. Por nuestra obediencia en la iglesia es bendecida. Es una gran bendición. Ojalá que en tu vida tú hayas visto evidencia de grandes bendiciones en su vida. Y otros que están en su hogar, en su familia, también pueden ver, wow, Dios está bendiciendo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi abuelo, lo que sea, porque ellos obedecieron a Dios. Eso le anima a ellos a obedecer también. No que Dios le va a bendecir en la misma manera, pero Dios sí le va a bendecir en su manera a ellos también. Pero aún nosotros obedecemos, y los que viven en mi hogar, nosotros, en la familia, nos da, como pasa muchas veces, nos da una ofrenda a mí, y mis hijos son bendecidos. ¿Por qué? Porque yo, usando esa ofrenda, le compro a ellos dulces para que se dañen los dientes. Le compro a ellos lo que, ¿verdad? Como hacemos muchas veces, a veces yo le llevo a Walgreens a los niños y digo que cada persona puede coger 2 cosas. Y se van y ya le conocen a nosotros allá lo que trabajan, y llegamos a frente con una canasta llena de dulce. Dice, wow, este papá le está dañando a ellos, pero es ok. No se hace todos los días, pero es una bendición. Cuando Dios bendice, otros reciben bendiciones por nuestra obediencia. Mira versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Viendo la cantidad de peces que llegó, viendo el milagro que Jesús hizo en este momento, la acción de Pedro es que cayó de rodillas ante Jesús. Mira lo que dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La primera acción que hizo, cayó. Pedro, siendo pescador y sabiendo las condiciones, él sabía que esto fue un milagro. Número 1, fue por día. Los peces eran mejor a escogerlo por la noche. Él sabía porque ya pasó todo el día buscando y no lo encontró. Y ahora los peces como si estaban escondidos y salieron todos a la misma vez. Pero Pedro entendía que esto fue un milagro de Jesús. Tenía que ser de Jesús, porque ellos intentaron y no tenía éxito. Él, entendiendo esto, por eso vemos la manera que él responde: apártate de mí, Señor. Interesante que ahora está usando Señor. En los otros versículos usó Maestro. Ahora, conociendo el poder de Jesús, dice Señor, porque soy hombre pecador. Cuando Pedro vio el gran poder de Jesús mostrado en este milagro, se dio cuenta que en su propia vida espiritual conoció su condición comparado a Jesús, que no podía estar en el mismo lugar donde estaba Jesús, porque él reconoció que era pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Conoció su condición espiritual, conoció la justicia, como Jesús era perfecto, le llamó Señor. Hermanos, cuando Dios hace algo en su vida tan grande como hizo aquí con Pedro, ¿qué es tu respuesta? ¿O qué tú haces? ¿Cuántos de nosotros damos gracias a Dios? A veces nosotros tomamos el crédito nosotros. Mira lo que yo hice.
Porque yo estaba pescando todo el día, recibí todos estos peces. Y a veces nos olvidamos a dar gracias a Dios, a quien se merece, a quien realmente proveó para nosotros. A veces nosotros tomamos crédito donde no se merece y nos olvidamos a decir, gracias Señor, porque yo sé que esto vino de ti. Yo no podía en mi fuerza, no tenía la manera, no tenía el dinero, pero por su provisión yo tengo lo que necesito. Hermanos, nunca se olvide a dar gracias a Dios cuando Él bendice. Quizás tú te arrodillas en agradecimiento como Pedro estaba haciendo. No te olvides a reconocer quién da bendiciones. Dios es que da bendiciones. No te olvides a dar gloria a Dios cuando Él bendice. Mira versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Por el milagro que Jesús hizo, se asombraron. Todos viendo este milagro, viendo la cantidad de peces que venían, se asombraron. ¡Wow! Mira lo que estoy viendo. ¿Cómo es posible que todos estos peces llegaron en este momento? Ellos estaban con temor o asustados porque por aquella gran pesca que habían hecho, dice Lucas en versículo 9. Versículo 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Yo mencioné antes que era Zebedeo, no era Zebedeo que estaba, era Jacob y Juan, que fueron hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí está esta enseñanza, lo que Jesús quería demostrar a Pedro en este momento. Aquí está la lección. No temas, desde ahora, en ese momento, serás pescador de hombres. Jesús dice, deja de tener miedo. Jesús quería que vea su amor por ellos y que no tenga temor de lo que estaba pasando y temor de Jesús. Y cuando Jesús le dijo a Simón que iba a ser pescador de hombres, le dijo a Simón que haría lo que Jesús mismo lo estaba haciendo. Jesús es pescador de hombres. Ahora le está pidiendo que Simón Pedro sea y trabaje y haga igual que Jesús estaba haciendo. Obviamente nunca hubo un pescador de hombres mejor que Jesús en esta tierra. Pero Él quería que otros hicieran el mismo trabajo que Jesús estaba haciendo, pescador de hombres. Jesús empezó obviamente con estos que estaban ahí en la barca, luego los 12 apóstoles, luego cientos, luego millones o miles y después millones a través de los siglos. Nosotros somos pescadores de hombres y salimos a ganar almas y compartimos el evangelio. Esta palabra pescador significa capturar algo vivo. Un pescador va a buscar peces no muerto, está buscando peces vivos. Y el pescador de hombre es una persona que captura o está buscando algo vivo. Vivo en sentido que nosotros somos vivos y respirando y necesitamos escuchar el evangelio y ellos están buscando a personas que necesitan escuchar. Eso es el verdadero evangelismo. No es para llevar a personas muertas a un edificio, a la iglesia, sino para traer vida real, para dar vida eterna a estas personas. Por un momento quiero hablar sobre esta frase, pescadores de hombre, para que nosotros entendamos lo que Jesús quería que Pedro haga y entender para que nosotros sabemos lo que Dios espera de nosotros.
¿Qué significa pescadores de hombres? Significa ganar a otros para Cristo. Pescador de hombres es una persona que gana a otros para Cristo. Sabemos que fue pronunciado por Jesús cuando llamó a Pedro y a Andrés. La primera vez que vemos esta frase. La idea detrás de pescar es conocer el pez que está buscando. A veces nosotros salimos a pescar y sabemos el tipo de pez que se encuentra en ese lugar o los peces que queremos para comernos. Y es importante que nosotros conocemos los peces que nosotros vamos a buscar. Obviamente buscamos aquellos que no son salvos. Buscamos la gente que necesitan a escuchar el Evangelio. Esos son los peces que nosotros estamos buscando. Esos peces pueden estar en su propio hogar. Pueden ser sus vecinos. Pueden ser las personas que tú trabajas. Los peces se encuentran en todos lugares. No tiene que ir a otro pueblo a buscar peces. Nosotros podemos pescar aquí en Barrio París y Barrio Balboa. Aún en su propio hogar se encuentran peces que podemos captar y llevar a los pies de Cristo. Dios nos dice que hagamos discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28. Así como necesitamos un equipo para ser pescadores, nosotros no vamos sin un fishing pole, ¿verdad? Y no buscamos los gusanos que ponemos en el final para que ellos lleguen y lo muerden y se traten de comerla. Nosotros también necesitamos unas herramientas para nosotros pescar hombres. Estamos en equipo. Vestirse de la armadura de Dios es una forma de estar preparado en todo momento, que todo de lo que necesitamos en Efesios capítulo 6. Hermanos, Satanás no quiere que seamos pescadores de hombres. Y él va a hacer todo posible para que tú no vayas a buscar peces. Sabemos que pescando es algo difícil a veces. Era difícil para Pedro porque en ese tiempo no había peces para él. Y a veces sabemos que cuando salimos a testificar no siempre es fácil. Hay personas que nos tiran la puerta y nos cierran la puerta. Hay personas que no quieren escuchar. Quizás hay personas que nos llaman nombres y a veces es difícil. No es garantizado que va a escoger un pez cada vez que tú vas a pescar. A veces nosotros vamos a salir como salimos los últimos sábados de cada mes y venimos sin peces. A veces venimos con 1 o 2 peces que Dios nos ha dado la bendición de hablar y llevar a los pies de Cristo, pero no es garantizado que cada vez que vamos a pescar vamos a encontrar un pez. Requiere paciencia y fe. Y Dios es el único que puede traer fruto a nosotros, a traer los peces a nosotros. Y rápidamente hay 4 formas en que tú puedes ser pescador de hombre. Y quiero darte estos 4 y terminamos esta noche. Número 1, 4 formas en que puedes ser pescador de hombre. Número 1, encuentra dónde está la gente o los peces. Tenemos que ir a un lugar donde se encuentran los peces. Yo no voy a ir a un lugar, a un mar donde no hay nada, solamente agua y piedras o lo que se encuentra, pero tenemos que ir a un lugar. Mira, allá hay muchos peces, vamos a pescar allá. Tenemos que encontrar dónde está la gente o dónde están los peces. No vaya a buscar peces donde no hay peces. Esto también es cierto en el Evangelio, dar o compartir el Evangelio, tiene que ir a donde está la gente. La buena noticia es que hay gente en todo lugar. Alrededor de nosotros siempre encontramos peces que podemos hablar con ellos. Realmente no tiene que ir lejos. Aún como hablamos en su propia familia, vecinos. Número 2, no solamente encontrar el lugar donde hay peces, pero número 2, lanzar la red. Nosotros podemos ir a estos lugares donde hay peces, pero si no lanzamos la red y tiramos las redes,
no vamos a captar los peces, los peces para tenerla. Tiene que hacerlo con demasiada frecuencia. Tirar las redes, tirarlo otra vez. Y Dios dice, tirarla otra vez. Si lo hace una vez, y es posible que no va a tener peces, pero si siguen a tirar las redes y siguen, va a llegar un momento donde va a llegar peces. Por eso es importante que la iglesia salga a testificar, porque lo más que nosotros salgamos o salimos, lo más personas va a entrar en la iglesia. Y tenemos que salir más, no solamente como iglesia, pero como miembro de la iglesia, como cristiano, a salir para que podemos testificar, para que lleguen a la iglesia. Y lo más que nosotros testificamos, lo más que la iglesia se va a llenar. A veces somos vagos y no lanzamos las redes. O queremos hacerlo rápido. Tiramos las redes y rápidamente lo recogemos. No dejamos que las redes se queden en las aguas para que los peces lleguen. A veces queremos hacerlo rápido. Si no muerden los peces, pues lo vamos rápido. Si tú has salido a pescar, tú sabes que eso es algo que están por horas allá. Y en esas horas solamente ve la bolita caer una o dos veces, que significa que el pez está mordiendo. Pero tiene que tener paciencia para esperar a ese momento específico. Hermanos, nosotros tenemos que tener paciencia y seguir tirando las redes y dejar que Dios traiga los peces a nosotros. La mayoría de las personas que conozco que van a pescar, ellos pasan horas, no minutos. No solo tenemos que compartir el evangelio con otros, pero tenemos que vivir, demostrarle a ellos cómo vivir una vida que agrada a Dios, a darle testimonio a ellos. Es algo que coge mucho tiempo. Hay muchos que testificamos y compartimos, y aún ellos ven nuestro testimonio como los que viven en los hogares. En nuestro hogar, donde hay una persona que no conoce a Dios, nosotros hablamos, pero ellos ven el testimonio de nosotros y siguen mirando hasta un día ellos dicen, yo quiero lo que ellos tienen. Pero coge paciencia y tenemos que seguir. Número 3, no solamente número 1, encontrar dónde está la gente. Número 2, lanzar la red. Pero número 3, atraparlos antes de intentar a limpiarlos. No puede limpiar un pez antes que lo escogen, ¿verdad? Tiene que escogerla primero y después limpiarla. No puedes limpiar un pez antes de recogerla o atraparla. Y hay muchos cristianos hoy en día que quieren limpiar los peces antes de recogerla. Tenemos que entender que los inconversos hacen cosas que inconversos hacen, son pecadores igual y no saben, no entienden, no saben lo que hacer, no saben lo que la Biblia dice. Y a veces queremos que ellos sean justos antes que ellos venir a Cristo. Esperamos que ellos viven como nosotros, aún siendo inconversos. Es el sentido de lavarlo antes de recogerla. Pensamos que deben vivir una vida justa antes de venir a Cristo. Tiene que venir a Cristo primero, después Dios le va a ayudar a vivir una vida justa. Tenemos que acumular los peces, después empezar a limpiarla. A veces queremos los impíos vivan una vida cristiana, pero tiene que venir a Cristo primero antes de eso. Y número 4, concentrarse en lanzar la red, no en cuántos peces captura. Tenemos que enfocarnos más en lanzar las redes, más que enfocarnos en cuánto yo puedo recoger. Cuando cristianos están pensando, a veces están muy enfocados en los resultados y quieren muchos peces,
y están en números y quieren números. El resultado, hermanos, no pertenece a nosotros. Y por eso no debemos preocuparnos en qué peces va a venir y cuántos va a venir. El trabajo de nosotros es solamente lanzar la red. Dejar que Dios obre, que Dios añade a la iglesia, que Dios dé el resultado. Nosotros lanzamos y Dios añade y Dios trae los peces a nosotros. A veces tratamos de brincar nosotros en el mal y tratamos de hacer la obra del Señor y no pertenece a nosotros. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, algunos planta, otros riega, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es Dios que trae las personas a Él por medio del Espíritu Santo. Y nos usa a nosotros, obviamente, como instrumento para plantar y poner agua en estas semillas. Pero Dios es el que va a bendecir cuando nosotros hacemos nuestra parte. Tenemos que lanzar la red. Hermano, escuche bien. ¿Cuándo fue la última vez que tú lanzaste la red? Y no solamente una vez, pero siguiendo lanzando y lanzando, compartiendo el Evangelio y esperando que Dios traiga los peces a Él mismo. Otra vez Pablo menciona sobre la recompensa en capítulo 3, versículo 8, 1 Corintios dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Igual que buscando peces, no tenemos control de cuántos peces entra en la red. Igual compartiendo el Evangelio, no te preocupes en la cantidad que vienen a recibir a Cristo para decir, mira, yo salí esta semana y 5 solamente para dar un número, para que todos digan, wow, qué tremendo. Se ganó 5, pero dejar que Dios obre porque es la obra del Señor. Él es que recibe la gloria, no nosotros. Nosotros lanzamos la red, nosotros plantamos, nosotros ponemos agua en la semilla y Dios es que da el resultado. Vamos a terminar el versículo 11, porque termina este milagro diciendo, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Después que Pedro, Andrés, Santiago, Juan regresaron otra vez a la tierra, dice aquí Lucas, Dios nos dice a nosotros, dejándolo todo, le siguieron a Jesús. Estos pescadores dejaron todo, aún su trabajo de pescador, para seguirle a Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos para dejar todo para seguirle a Jesús? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos para lanzar las redes? ¿Cuántos están orando? Dios, ayúdame aún esta semana, cada día, para tener la oportunidad de lanzar las redes y dejar que Dios traiga los peces a nosotros. Vamos a orar aún como iglesia, que nosotros seamos fieles a lanzar las redes y que Dios puede traer los peces a la iglesia y podemos ver un gran éxito y fruto en la iglesia, porque nosotros somos fieles en haciendo lo que Dios nos manda hacer, que es ir y hacer discípulos. En otras palabras, lanzar las redes. Vamos a estar en pie, vamos a orar y dar gracias, Señor, por este milagro, y aún vamos a obedecer a Dios esta semana. Vamos a pedir, Dios, ayúdame a lanzar las redes cada día, a aprovechar, a dar tratados, a hablar con otros para que ellos conozcan a Cristo y dejar que Dios haga su obra. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este milagro de tú permitir que Pedro, los que estaban con él, lanza sus redes, y tú llenaste las redes en una cantidad tan grande que se hundían y aún se rompían las redes. Le dice a ellos que son ahora pescadores de hombres.
Señor, que nosotros seamos pescadores de hombres. Que nosotros obedecemos como Pedro obedeció y echó las redes en las aguas. Porque él confió en Dios. Él creó en Dios. Y Dios le dijo que lo haga, él lo hizo porque confiaba en él. Sabemos que tu palabra dice que debemos ir y hacer discípulos. Tenemos el mandato ya. Ahora tenemos que obedecer como Pedro obedeció. Y cuando nosotros obedecemos y lanzamos las redes, tú vas a bendecir y vas a traer las personas, los peces, y llenar las redes, llenar la iglesia, para que después ellos puedan hacer igual y salir y lanzar las redes. Y podemos seguir viendo crecimiento, ver tú añadir grandemente a la iglesia, porque nosotros solamente estamos obedeciendo, sabiendo que tú eres que da el resultado, la recompensa por nosotros solamente obedecer. Entonces, Señor, tomamos esta lección, vemos el milagro, vemos la aplicación. Ahora es tiempo para nosotros ponerla en práctica esta semana. Señor, abre las puertas para nosotros, hablar aún a ellos que viven en nuestro hogar, a los vecinos, a cada persona que viene en nuestro camino, para compartir el Evangelio con ellos. Señor, gracias por cada uno que han llegado esta noche. Te pido, Señor, tu bendición sobre ellos en este momento, sus peticiones que tienen delante de ti. Y, Señor, llévanos bien a nuestro hogar esta noche, que podemos regresar el martes otra vez en el culto de oración, el miércoles en nuestro estudio bíblico, y aún la semana que viene, Día de Madres, a celebrar las madres y seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir meditando en este milagro esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.